¿Cómo están alumnos del nivel beta? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar nuestro tema número 3, correspondiente al cuarto bimestre, y el tema 19 a lo que va del año. Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña continuación sobre los elementos químicos, que es una secuencia del tema de la tabla periódica, ¿no? Recordando un poco quizá algunos puntos, y vamos a conocer pues al menos a los elementos químicos más importantes. Para empezar, tú sabes que todo elemento químico está conformado por un átomo. Y bueno, como todo átomo también presenta una historia. Desde la época antigua, por ejemplo, fueron los griegos quienes habían reflexionado profundamente acerca de la composición de la materia. Estos filósofos griegos tenían por costumbre observar mucho la naturaleza. ¿Y por qué hablamos de observación? Porque en aquella época no existía la ciencia propiamente dicha. Todos los conocimientos que ellos adquirían eran conocimientos empíricos, es decir, conocimientos que adquirían a través de la experiencia. Y cuando observaron la composición de la materia, surgen las primeras ideas acerca de esta, ¿no? Por eso es que en la antigua Grecia se da la historia, se inicia la historia del átomo. Y a través de la filosofía y de la ciencia de aquel entonces, ¿no? Una ciencia bastante ambigua y producto de la experiencia, ellos llegaron a la conclusión de que nuestro planeta Tierra tenía solamente 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Estos conceptos se mantuvieron durante miles de años, pero ya más adelante, a partir del siglo XVIII y XIX, surgen los conceptos de la materia. O sea, mira cuántos años se ha creído esa idea, ¿no? Entonces, cuando se empieza a descubrir recién a la materia, sus propiedades, su composición, su característica, su estructura, ¿no? Y aún más con el conocimiento de la tabla periódica de los elementos, entonces surgen nuevos conceptos. Por ejemplo, en la actualidad sabemos que todos los átomos son considerados como la unidad mínima de una sustancia, es decir, lo que compone a cualquier tipo de materia, sea un sólido, sea líquido o sea un gas. En la actualidad también sabemos de que un átomo proviene de distintos sectores de los campos de la física y la química. Dependiendo de su objeto de estudio, va a haber ahí una pequeña división. Ahora, existen distintos tipos de átomos, ¿no? Que se van a diferenciar según las propiedades, ¿no? Es decir, el número atómico y si es que son o no iguales. Por ejemplo, un átomo, por decir, presenta un tamaño que se mide en micras. ¿Ya? Para ver un átomo necesitamos un microscopio especial. Por ejemplo, te dicen que en una sola gotita de agua hay más de 1.000 trillones de átomos, ¿no? De H2O. Ahora, las sustancias de un átomo pueden ser iguales, es decir, que están conformados por el mismo átomo, o también pueden ser compuestas. En el caso de las compuestas, se le llama molécula cuando están formados por átomos iguales, y moléculas cuando están formados por átomos diferentes. ¿Ya? También hemos aprendido, si no me equivoco, en el segundo bimestre, que un átomo presenta 3 partículas fundamentales: protones, electrones y neutrones. Como debes de saber, estos protones son fuerzas, ¿no? Que ya esto es en el campo de la física, que componen el universo y que permiten la existencia de todo lo que nosotros vemos. ¿Ya? Ahora, en la parte central del átomo se encuentra el núcleo, ¿no? Acá dentro están los protones y neutrones. Y en la parte de afuera, en la nube electrónica, están girando los electrones. Recordemos que hace poco hicimos incluso algunos ejercicios. A es igual a Z más N. Y que protones es igual a electrones y es igual a Z, ¿no? Entonces, los protones y los neutrones tienen casi la misma masa dentro del átomo, ¿no? Y siempre van a estar en la misma cantidad. ¿Ya? A eso se le llama equilibrio. Pero también puede suceder que pueden ganar o perder. Entonces, ahí estamos hablando de iones.
Y mira, por ejemplo, los elementos químicos más abundantes que existen en el universo es el hidrógeno. Prueba de ello es una estrella. Todas las estrellas que existen en el universo están conformadas por hidrógeno y también por helio, ¿no? Ahora, en la corteza terrestre, es decir, en nuestro planeta, el elemento que más abunda es el oxígeno, aparte de otros elementos químicos. Y en el ser vivo hablamos de 4 componentes fundamentales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, siendo nuevamente el hidrógeno el que más abunda. Ahora, ¿qué cosas son los símbolos químicos? Bueno, como puedes ver, un símbolo químico, como los que ves acá, es la abreviación que permite identificar a un elemento químico, ¿no? Y dicho sea de paso, algunos compuestos. Solito se le llama elemento. Cuando se juntan dos o más ya forman un compuesto, ¿no? Por ejemplo, los signos los símbolos químicos que más se emplean son los que puedes ver acá: carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera, ¿no? La semana pasada aprendimos de que hay 118 elementos en la tabla periódica, de los cuales algunos son elementos artificiales. Cada uno de esos elementos se le representa con un símbolo químico, ¿no? Y como puedes ver acá, en algunos casos se escribe con letra inicial mayúscula y en otros casos se escribe con dos letras, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Esa es la norma para escribir, ¿no? Ahora quizá tú te preguntes, profesora, pero ¿por qué carbono es C, oxígeno O, cloro Cl, pero azufre es S? ¿Por qué no es A o AZ? ¿O por qué cobre no es CO, es Q? ¿O por qué plata no es PL o PT, no es AG? Porque esto tiene una historia. Resulta que muchos de los elementos químicos que de repente no tienen esas coincidencias es porque derivan, ¿no es cierto?, de otros idiomas, específicamente del latín, ¿no? Por ejemplo, la palabra plata, ¿no?, proviene del latín argentum. Por eso es que se simboliza AG, argentum. La palabra fierro proviene del latín ferrum. Por eso es que se simboliza con Fe. La palabra plomo, el símbolo plomo, proviene del latín plumbum. Por eso su símbolo es Pb, ¿no? Se supone que son las letras que más fuerte, un sonido más fuerte presentan. Por eso es que algunos no cumplen con esta regla, ¿no? Ahora, los símbolos de algunos elementos conocidos desde la antigüedad proceden pues del latín, como acabamos de ver. Entonces, eso se respeta. Ahora, la pregunta quizás sería, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí conocer todos estos símbolos? Lo que pasa es que todo lo que hay a tu alrededor, desde un vaso con agua, la laptop que estás usando, la pantalla del celular, ¿no?, tu cuerpo mismo, está formado por átomos, por elementos. Y estos símbolos, ¿no?, que son utilizados como abreviaciones, te van a permitir realizar fórmulas y ecuaciones, así como también indicar una cantidad fija. Por ejemplo, si yo junto un símbolo con otro símbolo, me van a dar una fórmula, ¿ya? Símbolo más símbolo me da una fórmula. Y a todo esto que está acá, todo este compuesto que tú ves acá, todo esto, elemento más compuesto, se le llama una ecuación, ¿ya? Y de esa manera se representa químicamente hablando todo lo que queremos saber con respecto a la materia. A ver, hablemos un poco del oxígeno, ¿no? El oxígeno, por ejemplo, tiene un peso de 16. UMA significa unidad de masa atómica, ¿no? Si el carbono, por ejemplo, es la base de la vida, el oxígeno es su energía. ¿Por qué? Porque justamente oxígeno significa generador de óxido, ¿no? Tiene la capacidad de reaccionar con cualquier otro elemento. Además, el oxígeno es el combustible de la vida. ¿Por qué? Porque nos permite la respiración y permite la realización de la fotosíntesis, que es la función más importante del planeta Tierra.
Por lo tanto, es un elemento vital para los distintos procesos de la vida. ¿Por qué? Porque gracias al oxígeno, acuérdate que nosotros podemos respirar. Ahora, por ejemplo, también gracias al oxígeno se realiza la combustión de la madera. Combustión significa que produce fuego. Si no existiera el oxígeno, el fuego no existiría. Y además nuestra atmósfera también está formada por parte de oxígeno, ¿no? Por eso es que podemos respirar. Y acá están los porcentajes, ¿no? En otros componentes. Ahora, con respecto al silicio, ¿no? El silicio, por ejemplo, es una sustancia sólida de color pardo, ¿no? Más o menos de esta forma. Se le encuentra en forma de cuarzo o sílice. El cuarzo es una piedrita que muchas mujeres llevamos en los collares, ¿no? Y bueno, también se emplea en la fabricación de los microchips, ¿no? Esos microchips que hay en tu computadora, que hay en tu laptop, que hay en tu celular, está hecho en base de silicio. Además también lo podemos encontrar en las rocas de la arena, el barro, la tierra, ¿no? Que presentan estos minerales. Y en algunas esponjas marinas, ¿ya? Ahora, con respecto al aluminio. El aluminio es un metal blando de color gris blanquecino, como lo puedes ver acá, ¿no? Y se mezcla con otras sustancias. ¿Para qué lo vas a emplear el aluminio? Mira, para hacer aviones, barcos y automóviles. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un metal, es un metal blando, es un metal ligero, ¿ya? De lo contrario, imagínate pues un carro, por ejemplo, de plomo, no podrías avanzar. Además es bastante económico para, por ejemplo, para elaborar instrumentos musicales y la cocina, ¿no? La cocina está hecha de aluminio, ¿no? Es de color transparente, mira, y resistente. El aluminio es un metal común que lo encuentras en las rocas, es parte de nuestra corteza terrestre, ¿no? El planeta Tierra presenta bastante aluminio. Ahora, con respecto al hierro, ¿no? Mira acá, ¿no? El hierro es un material de color gris y se emplea en la aleación para obtener acero, ¿no? Junto con el carbono. Hierro más carbono forma el acero, ¿no? ¿Quién ha usado de repente una pulserita de acero, por ejemplo? Además se utiliza para elaborar herramientas o alguna vasija resistente, ¿no? Además es sumamente importante porque dentro de nuestro cuerpo el hierro va a permitir que la hemoglobina de la sangre pueda transportarse, ¿ya? Es decir, el glóbulo rojo permite el transporte de la hemoglobina y del hierro, por eso es que nuestra sangre presenta ese color, ¿no? Debido a ese elemento químico. Ahora, hablemos un poquito del calcio, ¿no? ¿Quién no ha escuchado decir de repente toma leche para que tus huesos crezcan sanos y fuertes, ¿no? Es cierto. El calcio es un metal de color blanco grisáceo, ¿no? Y que junto al carbono, por ejemplo, forma el carbonato de calcio, que se encuentra en las conchas de los moluscos, los corales, las perlas, etcétera. Además también el calcio está presente en nuestros huesos, ¿no? Y también forma parte de los dientes, ¿no? Y del esqueleto. De la misma forma, por ejemplo, con el óxido de calcio se forma la cal que se emplea para blanquear las fachadas de las casas, como podemos ver acá, ¿no? Y en forma de sulfato del calcio, por ejemplo, se forma el yeso y las tizas. De repente en algún momento tú has visto alguna persona que se ha fracturado el brazo y le han puesto el sulfato de calcio o el yeso, ¿no? Para que los huesos puedan regresar a su sitio. O las tizas, ¿no? ¿Quién no ha utilizado tizas de colores? Bueno, está hecho a base de sulfato de calcio. En cuanto al sodio, bueno, el sodio es un metal sólido bastante blando, presenta brillo, además también junto con el oxígeno recubre, forma una capa de color blanca y con el cloro forma el cloruro sódico, que es la sal que tú consumes, ¿no? Esa sal que le echas a tus ensaladas se llama cloruro sódico o cloruro de sodio. Además también se emplea para la fabricación de explosivos que se han utilizado en muchas guerras. El potasio, mira su símbolo Cap, ¿no? Del latín catrium.
El potasio, por ejemplo, al igual que el sodio, también es un metal con brillo y forma compuestos, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de potasio permite forma lo que es la sal marina. No sé si has escuchado la diferencia entre la sal común, la sal yodada y la sal marina, que es mucho más efectiva, ¿no? Nosotros también tenemos sodio, que forman parte de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Por ejemplo, la banana o el plátano es una fruta que presenta mucho potasio, en el cual pues te permite, por ejemplo, ¿cómo se llama? Te evita los calambres, ¿no? Pero recuerda que también tomar unas altas concentraciones de este elemento podría producirte la muerte. El magnesio, mira qué bonita esta barra de magnesio, ¿no? Parece plata, pero bueno, también es de un color blanco con brillo medio platinado. Ya es el magnesio, por ejemplo, con el magnesio se forma el talco. Por eso, quizá tú habrás escuchado en algún momento decir que cuando estás escaldado no es bueno echarte talco porque es un mineral y lo que va a hacer es enrojecerte más. En todo caso puedes utilizar harina de papa o harina de chuño, ¿ya? Pero el talco común y corriente que empleas es un mineral, ¿ya? También forma sales en el mar, es altamente inflamable, tanto así que se emplea, por ejemplo, para la elaboración de fuegos artificiales en la pirotecnia y también forma parte del flash. Tú has visto que tu celular, por ejemplo, cuando quieres tomar una foto, dices con flash o sin flash. Entonces, ese flash es magnesio. El hidrógeno. El hidrógeno es el componente, el elemento número 1 en la tabla periódica, ¿no es cierto? Es el que más abunda. Significa productor de agua. ¿Por qué? Porque cuando se junta con el oxígeno forma moléculas de agua. Es muy, muy, muy inflamable, ¿no? Y además gran parte de nuestro universo está formada por hidrógeno, porque recuerda que las estrellas justamente brillan por este cambio que hay entre hidrógeno y helio, Es decir, el hidrógeno se convierte en helio y viceversa, ¿no? Por eso es que podemos ver que las estrellas titilan. Una estrella que tiene abundante hidrógeno y que es la principal fuente de energía en nuestro planeta Tierra justamente es el Sol, ¿ya? Que dice acá, consume tan solo 600 millones de toneladas de hidrógeno por segundo para convertirlas en 596 millones de toneladas de helio. ¿Sí? Imagínate la fuerza, la energía que tiene este elemento. Ahora, aunque el carbono se encuentra en proporciones bastante bajas, es el elemento más importante de todos los seres vivos, ¿no? Ya que nosotros tenemos compuestos carbonados y eso lo aprendimos en el primer tema de bioquímica durante el primer bimestre, ¿no? Y justamente se llama orgánico porque contienen al carbono, ¿no? Recuerdas que hablamos de la química orgánica, una de las ramas de la química. También forma, por ejemplo, las moléculas de ADN, ¿no? Forman las moléculas de vitaminas, grasas, hidratos de carbono y proteínas que son esenciales para la existencia del ser vivo. El carbono también tiene formas alotrópicas. ¿Qué quiere decir formas alotrópicas? Que a pesar de ser el mismo elemento tiene diferentes formas. Por ejemplo, el diamante, el grafito del lápiz, la hulla, ahora el grafeno, que es un componente que se está utilizando mucho en la industria, ¿no? Entonces, mira, las cantidades de carbono que hay en la naturaleza permiten sus diferentes usos, pero también cuando se combina con el oxígeno, es decir, cuando forman el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, que es CO, podría resultar perjudicial. Nosotros justamente en la respiración eliminamos dióxido de carbono y el monóxido de carbono es eliminado por los vehículos, ¿no? En la quema de combustibles, que los dos son altamente tóxicos para el ser humano. El nitrógeno es un gas que se encuentra en el aire, no es uno de los gases que compone el aire, no es el que más se encuentra. En el aire, ojo, en la atmósfera del aire,
¿ya? Ahora, en el suelo, por ejemplo, o acá en el planeta Tierra, en la parte que es el suelo, no se encuentra el nitrógeno en forma pura. Lo que sí se encuentra son compuestos llamados nitratos. Cuando un organismo, por ejemplo, muere, los microorganismos descomponen ese cadáver, ¿no? Como producto de la putrefacción, y el suelo absorbe y lo convierte en nitratos que luego serán absorbidos por las plantas. Cuando un herbívoro come estas plantas, cuando un carnívoro come parte de estos vegetales, está consumiendo nitrógeno, lo que le va a permitir dentro de su organismo eliminar las sustancias de desechos. También el nitrógeno es un componente fundamental de todas las proteínas, ¿ya? De la misma forma, cuando se junta con el hidrógeno, con 3 moléculas de hidrógeno, como ven acá, forma un gas llamado amoníaco, que es altamente tóxico. Ahora, el nitrógeno también puede llegar a congelarse. Por ejemplo, en tu frigider, en la parte del freezer, ese hielo que se forma no es hielo, así que ni se te ocurra comértelo, ¿ah? Es nitrógeno, en este caso congelado. También hay nitrógeno líquido, que es el que pasa por las tuberías de tu frigider. ¿Ya? Entonces, de esa forma mantiene, por ejemplo, a los alimentos, los puede preservar para su uso más adelante, ¿no? Por eso es que de repente cuando tú guardas una carne, puede estar ahí 2 meses, 3 meses en el freezer y no pasó nada, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca del oro. Bueno, el oro proviene del latín aurum, por eso es que su símbolo es Au, ¿no? Es un metal sumamente valioso, ¿no? Incluso es muy escaso. Por ejemplo, en el mar se encuentran oros, pero para sacar 1 gramito de oro se necesita tratar toneladas de agua. Además que presenta una belleza inigualable, puesto que es bastante costoso, ¿no? Todo el oro que se ha extraído en la historia de la humanidad cabría en un cubo de menos de 20 metros de lado, dicen. Entonces, hay poca cantidad de oro, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, un tiempo fuimos potencia de extracción de oro, plata y cobre, pero bueno, se fue extinguiendo, ¿no? El oro, por ejemplo, es bueno porque no se oxida. ¿Cómo sabemos esto? Recuerda que en muchas culturas antiguas, como por ejemplo acá podemos ver la máscara de Tutankamón, presenta 3300 años, ¿no? Y el oro sigue intacto. Solamente lo limpias, le sacas el polvo y vuelve a brillar. ¿Cuántos mantos de acá, de la cultura peruana, también fueron tejidas en oro, ¿no? En nuestra época preincaica e incaica. Y como todo metal es buen conductor de la electricidad y se utiliza para ciertos circuitos. La plata, mira, qué bonita es la plata, ¿no? Proviene del latín argenium, ¿ya? Y bueno, es valioso, aunque es menos que el oro, pero también ha sido muy usado, ¿no es cierto? Dice que la plata se conoce desde hace 3000 años, ¿no? Se utilizó como moneda ya, ¿no? Incluso en la Biblia hay textos donde dicen que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, ¿no? O sea, mira la antigüedad que tiene este componente, ¿no? También conduce la electricidad y refleja la luz, por eso es que se emplea para la elaboración de espejos, ¿ya? Para los reflectores. Entonces, mira todas las utilidades que estamos conociendo en este tema. Y bueno, para terminar vamos a hablar del cobre, que proviene del latín cuprium, ¿no? El cobre es un elemento sensacional, ¿por qué? Porque aparte de ser precioso y maravilloso, se emplea en muchos, muchos componentes, incluso se puede alear con otros, juntar con otros componentes, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales se utiliza bastante el cobre, en los cables de transmisión, se encuentra en las manijas de las puertas, en monedas, ¿no? Cuando se junta con otro elemento se le llama bronce, junto con el estaño, ¿no? Además, es un elemento que tampoco se oxida fácilmente, ¿no? Igualito, el cobre, al menos si es que se oxida, tú le das una limpieza con un poco de limón, con cualquier ácido,
y vuelve a brillar, ¿no? Acá, por ejemplo, en todos los que son los cables, ¿no? Los cables de la luz, ¿no? Hay bastantes alambres de este elemento. Por eso es un buen conductor de la electricidad y del calor también. Ah, me faltan dos elementos. El cloro, wow, el cloro. El cloro es un gas altamente tóxico, venenoso, es de color verde y forma algunas sales. También forma parte de los jugos gástricos, ¿no? Profesora, pero usted acaba de decir que el cloro es venenoso, el cloro solo, pero cuando se junta con el hidrógeno forma el ácido clorhídrico. Quizá en algún momento tú has sentido cuando comes que la pancita, o cuando, por ejemplo, no cuando comes, sino cuando comes a una determinada hora y no llega el almuerzo y demora, ¿no? Entonces tu estómago empieza a sonar cloc, cloc. En realidad no suena tu estómago, lo que está sonando son los gases del ácido clorhídrico, que como está acostumbrado a recibir alimento a una hora y no lo recibe, entonces el cerebro manda la orden para que salga, ¿no? Y eso es lo que empieza a sonar. Entonces, cuando no hay alimento a quien atacar, por ejemplo, vamos a suponer que tú todos los días almuerzas a las 12, ya estás acostumbrado a almorzar a las 12, pero justo un domingo a tu mamá se le ocurrió cocinar tarde y hoy día van a almorzar a las 3. Entonces pasa la hora, a las 12, 12 y media, 1, y no viene la comida. Mamá, ¿qué pasó? Entonces el ácido clorhídrico empieza a sonar. ¿Por qué? Porque está esperando el alimento para atacarlo y empezar la digestión. ¿Ya? Entonces, cuando eso no sucede, pueden formar enfermedades, ¿no? El cloro, por ejemplo, te decía que es un gas venenoso, desagradable, irritante y puede llegar a causar la muerte. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se empleó como un gas venenoso para matar para cientos y miles de personas. Pero en otras ciudades también ha servido para salvar vidas. Por ejemplo, el cloro cuando es tratado forma lo que es la lejía o el hipoclorito de sodio que permite matar a las bacterias para tratar el agua y convertirlo pues en agua potable. Tenemos al helio, ¿no? El helio se descubrió, dice, en el Sol durante un eclipse y por eso se le puso este nombre gas, en nombre del dios Helios, ¿no? Es una sustancia gaseosa que se encuentra en forma de átomos porque es un gas noble. Es decir, el helio, junto con sus demás compañeros como argón, criptón, radón y xenón, no se combinan con otros elementos químicos, ¿ya? Ahora, por ser un gas bastante ligero, tiene la capacidad de inflar los globos, ¿ya? No sirve para combustible, pero sí para obtener gas natural, ¿no? De esa forma, también mediante su descomposición radiactiva del uranio y el torio pueden formarse elementos como el helio. A continuación, me vas a sacar tu cuaderno y me vas a escribir lo siguiente. Me colocas la fecha de hoy y me colocas de título elementos químicos. A ver, vamos, te voy a esperar. Fecha de hoy, elementos químicos. Bien, todos con nuestro cuaderno, entonces colocamos ahí. Primera pregunta. ¿Quiénes eran considerados elementos químicos en la antigüedad? Ahí va la respuesta. En la antigua Grecia eran considerados como elementos químicos el aire, agua, tierra y fuego, ¿no? De cuenta que estamos en clase, estamos en la pizarra, ¿no? Estamos haciendo el resumen. Pregunta 2. ¿Cuáles son los tipos de elementos químicos? Ahí está la respuesta, ¿no? Tenemos 3, ¿no? Las sustancias simples, que están formadas por un solo tipo de átomo, las moléculas, que están formadas por varios átomos iguales, y las sustancias, que están formadas por varios tipos de átomos. ¿Ya? Ahí está. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las 3 partículas fundamentales del átomo? Tenemos a los protones, electrones y neutrones. Luego dice, completa la siguiente tabla sobre la abundancia de los elementos químicos. Ahí está, ¿no? En el universo, en el planeta Tierra y en el ser vivo tenemos al elemento más abundante. Y por último, ¿qué es un símbolo químico y para qué sirve? Es un signo abreviado que presenta el nombre de un elemento, fórmulas y ecuaciones.
¿no? Para eso va a servir. Entonces, con esto hemos terminado la clase de hoy. Estas 5 preguntas tienen que estar en tu cuaderno, ya que esa va a ser tu nota de cuaderno, y la separata que te la voy a pasar al final. Bien chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Cuídense bastante, que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima semana.